El compañero de cuarto observador. Cuando decidí irme de casa para estudiar en la universidad, nunca imaginé que la experiencia de vivir fuera de casa se convertiría en una pesadilla. Estaba emocionada con la idea de comenzar una nueva etapa de mi vida, vivir en un apartamento compartido y hacer nuevas amistades. No tenía muchos recursos, por lo que cuando encontré una habitación disponible en un apartamento con 2 compañeros, parecía la solución perfecta. El alquiler era bajo, el apartamento estaba bien ubicado y el precio parecía adecuado para mi situación. Me mudé el fin de semana y pronto conocí a mi compañero de cuarto, Brian. Parecía ser una persona tranquila. Era callado, pero educado, con una sonrisa amigable. Cuando nos presentamos, me dijo que también estudiaba en la universidad, cursando psicología. Al principio, todo parecía normal. Parecía un buen compañero de apartamento, y el otro compañero, Chris, también era bastante simpático. La convivencia, aunque simple, era bastante aceptable. Pero con el tiempo, empecé a notar algo extraño en Brian. Era excesivamente observador, de una manera que me incomodaba. No es que siempre estuviera mirándome, pero cada vez que pasaba por la sala o la cocina, sentía su mirada sobre mí, como si me estuviera evaluando, analizándome. Nunca me preguntaba nada directamente sobre mí, pero era el tipo de persona que se quedaba en silencio, solo observando. Me sentía incómoda, pero siempre trataba de ignorar ese comportamiento extraño. Brian también parecía estar en casa, con más frecuencia que los demás. Yo volvía a menudo de las clases y lo encontraba sentado en la sala, mirando el computador o hojeando algún libro. No veía televisión, no escuchaba música. Todo lo que hacía era estar allí, en silencio, como si estuviera esperando algo. Nunca hablaba mucho sobre sí mismo y siempre evitaba dar información sobre su día, como si tuviera algo que esconder. Sin embargo, cada vez que me veía, comenzaba a hablar sobre algo aleatorio, pero de una manera forzada, como si intentara establecer una conexión, pero no lo lograba. En los primeros meses, pensé que estaba exagerando. Tal vez era mi ansiedad o tal vez él solo era una persona introvertida, pero las cosas comenzaron a empeorar. Una noche estaba en mi cuarto, tratando de estudiar para un examen importante, cuando escuché pasos lentos afuera. Sonaban pesados, como si alguien caminara despacio, prestando atención a cada movimiento. Cuando miré por la rendija de la puerta, vi a Brian parado frente a mi cuarto. No me estaba mirando, pero parecía estar simplemente allí, quieto. Traté de ignorarlo, pero cuando volví a mirar, él seguía allí, inmóvil, sin moverse. Peor fue cuando comencé a darme cuenta de que él estaba entrando en mi cuarto. Siempre cerraba con llave mi puerta cuando salía, pero una noche, al regresar, noté que la puerta estaba ligeramente abierta. Al mirar alrededor, me di cuenta de que algunas cosas estaban fuera de lugar. No parecía que alguien hubiera invadido mi espacio de forma violenta, pero había algo extraño. Algunos libros estaban fuera de la estantería y algunos objetos estaban ligeramente desordenados, como si alguien hubiera estado rebuscando en ellos. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Alguien había entrado en mi cuarto. La primera persona que se me vino a la mente fue Brian. Me quedé en shock. No sabía cómo lidiar con eso. Nunca me había dicho nada, pero ya había mostrado un comportamiento extraño antes. Esa noche me fui a dormir con la sensación de que él sabía más de mí de lo que debería, como si estuviera tratando de entender mis hábitos y rutinas, observándome sin que yo lo supiera. Al día siguiente no le mencioné nada, pero cada día que pasaba me sentía más incómoda. Comenzaba a ponerme paranoica y cada movimiento de él parecía estar cuidadosamente calculado. Sabía que me estaba observando. La situación empeoró aún más cuando comencé a escuchar cosas extrañas durante la noche. A veces despertaba a medianoche con el sonido de pasos, pero no había nadie allí. Empecé a escuchar pequeños ruidos, como si alguien se estuviera moviendo furtivamente por la casa. Un día, decidí investigar lo que estaba pasando. Fui a la sala, donde sabía que Brian solía estar con frecuencia, y encontré el lugar vacío. Pero al echar un vistazo rápido,
noté algo perturbador. Había un pequeño agujero en la pared de mi cuarto, cerca de la estantería. Era difícil de ver, pero a medida que me acercaba parecía que alguien estaba intentando mirar por allí. Lo que me puso más nerviosa fue el hecho de que, durante semanas, no había notado ese pequeño agujero. En ese momento, supe que Brian me estaba vigilando. No se limitaba a observarme. Él me estaba observando activamente, estudiándome. Durante los días siguientes, traté de evitar cualquier interacción directa con él. Me encerraba en mi cuarto y solo salía para ir a las clases o para comer rápidamente. Ya no quería formar parte de sus observaciones. Sabía que él tenía algo que esconder, y yo no estaba dispuesta a ser su objeto de estudio. Un día, finalmente, no aguanté más y fui hasta Brian para confrontarlo. Fui hasta la sala donde él estaba sentado, como siempre, y con el corazón latiendo rápidamente, le pregunté si había entrado en mi cuarto. Me miró con calma, pero pude ver la tensión en sus ojos. No negó ni afirmó nada. Simplemente permaneció en silencio. Mi estómago se revolvió. Después de unos minutos de silencio incómodo, él solo murmuró: «Estás más interesante de lo que piensas». Eso fue todo lo que dijo. Se levantó y salió de la sala dejándome sola con el miedo y la confusión. Sabía que estaba diciendo la verdad, pero no sabía qué hacer al respecto. Quería huir, pero no sabía si él me estaba vigilando o simplemente esperando el momento adecuado para actuar. Decidí que ya no podía vivir así. Al final de esa semana, encontré un nuevo lugar para vivir. Empaqué mis cosas rápidamente, con el corazón acelerado. Cuando me mudé, sentí que Brian seguiría observándome de alguna manera, pero al menos ya estaba fuera de su casa. Aún tengo pesadillas sobre él. La sensación de estar siendo observada, de no tener control sobre lo que estaba pasando a mi alrededor, me dejó traumatizada. A veces tengo la impresión de que él sigue observándome, como si nunca me hubiera dejado ir realmente. Era el tipo de persona que sabía más sobre los demás de lo que cualquiera podría imaginar. Pero lo que más me asusta es saber que me observaba en silencio, sin jamás dar una pista clara de sus intenciones. Su comportamiento, casi académico, en la forma en que me estudiaba, fue lo que más me aterrorizó. Nunca más confié en vivir con un compañero de cuarto sin conocer bien a la persona antes. La sensación de estar siendo observada es algo que nunca se va. Y lo peor de todo es que nunca sabes hasta dónde puede llegar la obsesión de alguien. El compañero de cuarto enfermo. Cuando tomé la decisión de mudarme a un apartamento compartido, no imaginaba lo que estaba a punto de enfrentar. Acababa de comenzar mi pasantía en la ciudad y estaba buscando un lugar accesible para vivir que no desmoronara mi presupuesto. Me atrajo rápidamente un anuncio de una habitación en un apartamento modesto, con un precio razonable, en el centro de la ciudad, y pensé que sería perfecto para mi nueva vida. Lo que más me llamó la atención fue que el anuncio decía que el apartamento estaba disponible de inmediato y que la otra persona que ya vivía allí, llamada Mark, estaba buscando un compañero de cuarto que fuera tranquilo y organizado. En ese momento, pensé que esto sonaba como el ambiente ideal para mí, ya que me gustaba la privacidad y mantener las cosas en orden. Cuando llegué para ver el lugar, fui recibida por Mark. Él me dio una descripción general del apartamento y al principio parecía una persona normal, incluso amigable. Estaba un poco nervioso, pero parecía genuino en su intención de mostrarme el espacio. La casa estaba bien cuidada, pero el ambiente tenía algo extraño. Mark parecía ser el tipo de persona que se mantenía reservado, pero al mismo tiempo educado, siempre gentil, siempre sonriendo. Me explicó que como el apartamento era pequeño y solo los dos compartiríamos los espacios, esperaba que hubiera respeto por la privacidad de cada uno. Sin embargo, algo en Mark no me parecía completamente correcto. Él parecía tener una energía extraña. Algo en la forma en que me miraba o en cómo no podía dejar de observarme por largos periodos me dejaba incómoda. Pero como estaba en una situación de necesidad, dejé eso de lado y decidí que valía la pena intentarlo. La verdad era que el precio del alquiler era bueno. El apartamento estaba bien ubicado
y él parecía, en el fondo, ser solo un poco introvertido. En los primeros días, las cosas fueron bien. Ambos éramos silenciosos, respetando nuestros propios espacios. Sin embargo, con el tiempo, comencé a notar algunas peculiaridades en el comportamiento de Mark. Tenía horarios irregulares, nunca me decía a dónde iba ni qué hacía, y su salud parecía estar empeorando. Empezó a llegar a casa más cansado, con un aspecto pálido y los ojos hundidos. A veces, cuando llegaba a casa, se quedaba parado en la puerta, como si estuviera tratando de procesar algo antes de entrar. Su respiración también se volvía pesada e irregular, como si estuviera luchando por respirar. No pasó mucho tiempo antes de que las cosas comenzaran a ponerse aún más extrañas. Mark no solo actuaba de manera rara, sino que parecía estar completamente fuera de sintonía con la realidad. Pasaba días enteros dentro de su cuarto, sin hacer nada más que dormir y de vez en cuando salir a comer. Cuando salía, notaba que sus manos temblaban, como si estuviera pasando por algún tipo de crisis nerviosa. Comenzó a tener cambios de humor abruptos, a veces poniéndose extremadamente irritable, otras veces pareciendo completamente perdido. Fue una noche particularmente calurosa cuando la situación dio un giro más perturbador. Estaba intentando estudiar para un examen importante cuando escuché un ruido proveniente del cuarto de Mark. Primero fueron pasos lentos, como si estuviera caminando por la casa sin rumbo. Luego, los pasos se hicieron más rápidos y escuché el sonido de algo cayendo. Pensé que podría haberse accidentado, así que fui hasta su cuarto para ver si estaba bien. Toqué la puerta, pero no hubo respuesta. La puerta estaba entreabierta y al mirar por la rendija, vi a Mark acostado en su cama, temblando violentamente. Sin saber qué hacer, entré con cautela. Él estaba retorciéndose, con los ojos muy abiertos y un sudor frío cubriendo su rostro. Parecía estar teniendo una pesadilla, pero estaba completamente despierto. Cuando me acerqué para preguntarle si necesitaba ayuda, me miró de forma extraña, como si me viera por primera vez. Sus ojos estaban desorbitados y murmuró algo que no pude entender. De repente comenzó a reír, una risa baja y casi maníaca, que me hizo erizar la piel. Salí rápidamente de allí, sin saber qué hacer. ¿Qué estaba pasando con Mark? Nunca supe si tenía problemas de salud. Siempre evitaba hablar sobre su vida personal, pero ahora la situación parecía más grave. Estaba claramente enfermo, pero no hablaba sobre lo que podría ser. En los días siguientes, Mark siguió aislándose más y más. Parecía cada vez más perdido. No podía realizar tareas simples y la casa comenzó a volverse un desastre total. Comencé a preguntarme si lo que le pasaba era algo más serio de lo que imaginaba. Empecé a tener miedo, ya que la situación se estaba volviendo cada vez más insostenible. No sabía si debía intentar ayudarlo o si debía alejarme por completo. Estaba sola en una ciudad nueva, sin amigos cercanos, y eso me dejaba en una posición vulnerable. Pero fue una noche, cuando estaba acostada en mi cuarto, que la situación alcanzó su punto más aterrador. Estaba intentando dormir cuando escuché el sonido de pasos proveniente del pasillo. Venían en mi dirección, pero eran pasos arrastrados, pesados, como si alguien tuviera dificultad para moverse. Cuando miré por la rendija de mi puerta, vi a Mark parado frente a mi puerta, con una mirada vacía y perdida. No dijo nada, solo se quedó allí, inmóvil. Sus ojos estaban vidriados, como si estuviera en trance. Grité, preguntándole si estaba bien, pero no respondió. Simplemente dio la vuelta y comenzó a caminar lentamente de regreso a su cuarto, como si nada hubiera pasado. No sabía qué pensar. ¿Qué quería él de mí? ¿Por qué me estaba observando de esa manera? Esto no parecía correcto. Algo estaba terriblemente mal con Mark. Al día siguiente decidí confrontarlo. Lo encontré en la cocina tomando café y decidí preguntarle directamente qué estaba pasando. Le hablé sobre los comportamientos extraños que había estado mostrando y sobre los episodios en los que parecía tan fuera de sí. Mark parecía no importarle mucho. Simplemente me miró con una expresión vacía y dijo que estaba bien, pero que la presión de su vida
estaba afectando su salud. No quería hablar más sobre eso, y una vez más se cerró. No sabía qué hacer. Estaba asustada, pero también no quería simplemente abandonar a alguien que parecía estar pasando por un momento difícil. Sin embargo, la situación empeoró, cada día más. Mark comenzó a ponerse agresivo. Empezó a gritar en medio de la noche, tirando objetos al suelo y hablando incoherentemente. En uno de esos episodios, me llamó a su cuarto y me dijo que algo lo poseía. Aseguraba que escuchaba voces y sentía una presencia extraña a su alrededor. Estaba aterrada. Ya no parecía la persona con la que había convivido al principio. Finalmente, después de más una noche de gritos y comportamientos agresivos, decidí que tenía que salir de ese apartamento. El miedo a que algo me sucediera me consumía y sabía que no podía seguir viviendo allí. Me mudé lo más rápido posible, dejando a Mark atrás, sin mirar atrás. Con el tiempo, supe que Mark había buscado ayuda profesional, pero lo que realmente le pasaba nunca lo supe. Más tarde escuché que estaba recibiendo tratamiento, pero no supe nada más. La historia quedó conmigo, un recuerdo angustiante de un compañero de cuarto enfermo, cuya enfermedad nadie percibió a tiempo. Aprendí de la manera más difícil que a veces lo que parece solo una persona extraña puede en realidad ser alguien con problemas profundos, cuyas consecuencias pueden ser impredecibles y aterradoras. Hasta el día de hoy, me pregunto qué habría pasado si hubiera ignorado las señales, qué estaba pasando en su mente y qué habría ocurrido si no me hubiera alejado. Lo único que sé es que, en ese entonces, fui más afortunada de lo que imaginaba. El compañero de cuarto secretamente predador. Tenía 23 años cuando decidí mudarme a un apartamento compartido. Acababa de comenzar un nuevo trabajo en una ciudad lejana y las opciones de vivienda eran limitadas. Estaba buscando un lugar barato donde pudiera vivir con tranquilidad y al mismo tiempo mantener mi privacidad. El apartamento era pequeño, pero la ubicación era perfecta y el precio del alquiler era razonable. La habitación estaba disponible y el dueño, un hombre llamado Rob, parecía ser el tipo de persona que buscaba un compañero de cuarto sencillo y sin complicaciones. Estaba buscando a alguien educado, responsable y, lo más importante, que respetara su espacio. La primera vez que hablé con Rob parecía una persona normal. Cuando nos encontramos, me mostró el apartamento y me explicó las reglas básicas. El lugar era sencillo pero cómodo. El alquiler era accesible y pensé que sería una buena oportunidad para ahorrar mientras comenzaba mi vida en la ciudad. Rob parecía ser amigable e incluso me ofreció una bebida después de nuestra conversación. Acepté, pensando que solo estaba siendo cortés. Sin embargo, en ese momento ya empecé a notar algo extraño. Había algo en los ojos de Rob que me hizo sentir ligeramente incómoda, pero traté de no juzgar. Tal vez solo era mi imaginación. Después de nuestra conversación, me dijo que podía mudarme en cuanto quisiera, lo que me pareció conveniente, ya que necesitaba un lugar para quedarme de inmediato. Acepté la oferta y ajustamos los detalles rápidamente. En los primeros días de vivir en el apartamento, nada parecía fuera de lugar. Rob era educado y, aunque un poco reservado, siempre se mostraba cordial. No parecía el tipo de persona que te haría sentir incómoda. Sin embargo, comencé a notar algunas peculiaridades en su comportamiento que me hicieron cuestionar si realmente era quien decía ser. Lo veía con frecuencia en lugares inesperados, como si siempre estuviera alrededor, observando todo lo que hacía. Tomaba café en la cocina y él aparecía. Estaba viendo una película en la sala y él estaba allí sentado en silencio, sin decir una palabra. A veces me miraba de una forma que parecía más un estudio que una simple observación casual. Esto me dejaba incómoda, pero trataba de no exagerar. Rob era educado pero extraño, y pensaba que tal vez solo era un poco introvertido. Sin embargo, una noche, mientras estaba en mi cuarto, escuchando música y descansando después del trabajo, escuché pasos afuera de la puerta. Pensé que Rob iría a la cocina o al baño, pero los pasos se detuvieron en mi puerta. Permanecí en silencio, pensando que se iría, pero en lugar de eso, se quedó allí. El silencio en la casa era pesado,
y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Como si fuera una reacción involuntaria, me levanté y me dirigí a la puerta. Cuando la abrí un poco, Rob estaba allí, con una sonrisa extraña, casi forzada. Dijo con voz muy calmada: «Solo quería ver si estabas bien». Sin decir más, se dio la vuelta y se fue, pero su comportamiento me dejó inquieta. En los días siguientes, las cosas empeoraron. Rob comenzó a actuar de manera aún más extraña. Se quedaba parado en lugares específicos del apartamento, como si estuviera esperando algo o a alguien. Me di cuenta de que se acercaba a la puerta de mi cuarto por la noche, pero no hacía ruido, como si intentara no ser notado. Estaba asustada, pero me convencí de que estaba exagerando. Entonces, una noche, mientras me duchaba, me di cuenta de que alguien estaba espiando a través de una rendija de la cortina. Mi corazón se aceleró, y cuando salí rápidamente de la ducha, el miedo me invadió. Vi a Rob de pie en la puerta del baño, con una expresión vacía. No hizo nada, solo me miró, como si no supiera lo que estaba haciendo, como si fuera algo natural para él. Yo estaba congelada, sin saber qué hacer. A la mañana siguiente, después de lo ocurrido, Rob actuó como si nada hubiera pasado. Me saludó normalmente, con una sonrisa amigable, como si nada extraño hubiera ocurrido. Pero dentro de mí, sabía que algo estaba mal. Estaba segura de que me estaba observando. La sensación de ser vigilada se volvió insoportable. No sabía cómo confrontarlo, pero sentía que debía hacer algo para poner fin a ese comportamiento. No podía seguir viviendo así. Fue una noche, después de algunos días más de comportamiento extraño por parte de Rob, que las cosas tomaron un giro aún más perturbador. Estaba en casa, viendo televisión, cuando noté que Rob se acercaba a mi cuarto, con pasos lentos y cuidadosos. Yo estaba acostada en la cama, haciéndome pasar por dormida, pero mantenía un ojo abierto. Cuando se acercó a mi puerta, se detuvo, y escuché sus pasos afuera como si estuviera esperando algo. No sabía qué hacer. No sabía si simplemente se iría o si estaba esperando que yo abriera la puerta. En un impulso, decidí salir de la cama e ir a la puerta. Al abrirla me encontré con Rob parado allí, una vez más con esa sonrisa extraña. Dijo: «Sabía que estabas despierta». Sentí un frío intenso recorrer mi espalda y traté de mantener la calma. Le pregunté si estaba bien y qué estaba pasando. Él me miró con una sonrisa más amplia, como si fuera una broma, pero no dijo nada concreto. Simplemente se dio la vuelta y entró a su cuarto. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Sabía que ya no estaba segura allí. No solo estaba siendo extraño, él me estaba acechando, me estaba observando, me estaba estudiando de una forma que no era normal. Decidí que tenía que salir de ese apartamento lo más rápido posible. Fui al cuarto de Rob y le dije que me mudaría, que no me sentía cómoda allí. No mostró mucha reacción, pero como siempre, esa sonrisa extraña nunca se fue de su rostro. Me dijo: «Claro, entiendo. Tienes todo el derecho de hacer lo que consideres mejor». No hubo ira ni tristeza, solo esa calma inquietante que me hizo sentir aún más incómoda. Rápidamente, comencé a empacar mis cosas y decidí irme al día siguiente. Sin embargo, antes de irme, sentí una necesidad urgente de revisar el apartamento. Y fue ahí donde encontré algo que me puso los pelos de punta. Dentro del cuarto de Rob, encontré una gaveta cerrada con llave. Sabía que tenía que ver qué había dentro. Cuando logré abrirla, encontré una colección de fotos, decenas de ellas, y lo que vi me quitó el aliento. Eran fotos mías. Estaba durmiendo, acostada en la cama, sin saber que estaba siendo observada. Había fotos tomadas desde diferentes ángulos, de momentos en los que estaba distraída o ni siquiera me daba cuenta. Mi corazón latía con fuerza mientras observaba esas imágenes. Estaba siendo vigilada por Rob todo el tiempo. Él había tomado esas fotos sin mi consentimiento, sin que yo lo supiera. Me había convertido en su obsesión. Sabía que tenía que irme inmediatamente. Tomé mis cosas y me fui sin mirar atrás. Sabía que Rob era un depredador disfrazado de compañero de cuarto. Nunca mostró quién realmente era, pero ahora lo sabía. Cuando dejé el apartamento y me mudé a un lugar más seguro, respiré aliviada.
Pero la sensación de ser observada nunca me dejó. Nunca supe hasta dónde Rob llegaría para satisfacer sus deseos. Pero una cosa sé, nunca más dividiré mi espacio con alguien en quien no confíe completamente. El miedo a ser vigilada, a ser observada, nunca desapareció.